o temprano. Incansable. Andrés, incansable. El tipo le cae atrás a lo que vea, no deja pasar el primer strike. Y tú te acuerdas aquel caso de los jueces involucrados en sancionar a los estudiantes hasta 8 años de la protesta el 7 de noviembre, creo, del 2024 en Villa Clara, en Encrucijada. A Cartaya no se le olvidó, no. y ya pescó otros jueces más. Rolando Cartaya, bienvenido a La Resistencia en este lunes. Un gusto. 19 de enero. Que son buenos amigos. Un abrazo. Oye, ¿a quién pescaste ahora para tu lista, Rolando? No, es que el pasado día 16 se dio a conocer la sentencia de estas 6 personas que el 7 de noviembre del 2024 salieron a la calle después de un apagón de 48 horas, fueron a donde mismo dice el gobierno que hay que ir, a las autoridades, fueron a la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Encrucijado, Villa Clara, y ahí también está la sede del Partido Comunista. Llevaron calderos, tocaron calderos, gritaron queremos corriente, y por esto los han condenado a sanciones de 5 a 8 años. Wow. Y les habían pedido más. Entre ellos está el escritor Gabriel Barrenechea, que eso ha contribuido a que este caso tenga un poco de visibilidad también mediática. Sí. Porque ocurren estas cosas y no pasa nada, ¿me entiendes? A veces no pasa nada. Quiero decir, desde el punto de vista mediático no se le da tanta importancia. Hace poquito condenaron a 16 en Bayamo por algo parecido. Sí. Entonces esto ocurrió el 16 y el fin de semana estuvimos trabajando Luis Domínguez y yo para incorporar a estos juristas, servidores del régimen por supuesto, a la lista de represorescubanos.com en la categoría de represores de cuello blanco, ¿no? Sí. Ahí hay 2 fiscales, está Airebe Miranda Pérez, que fue el que realmente pidió esto en sus conclusiones provisionales, pidió de 4 a 9 años, y está Yosmel Guevara Herrera, que es el fiscal actuante que presentó los cargos en el juicio, ¿no? Entonces, por la parte de los jueces está Aimé Caraballé Corrales, que fue la jueza ponente, María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández. En ningún caso pudieron alegar otra cosa que lo que te decía hace un rato, o sea, que fueron al Partido Comunista y a la Asamblea Municipal, gritaron queremos corriente, tocaron algunos calderos y eso, pero es una pena, son penas totalmente desproporcionadas, y además de eso a nadie deberían juzgarlo por ejercer el derecho de manifestación que está recogido en la Constitución cubana, ¿no? Claro. Entonces fueron estos ni los jueces ni los fiscales pudieron documentar otra cosa que eso. Rolando, aprovecho y te pregunto, a lo mejor soy un poco indiscreto. Cada vez que ustedes destapan y descubren una de estas figuras, yo sé que ustedes les están permanentemente entregando a los congresistas, enviando por donde quiera, haciendo la publicidad necesaria para que estos casos se conozcan. Ustedes esto también se lo mandan a las autoridades norteamericanas, le avisan. ¿Por qué? Porque si la IME esta o el tal Yosmel Guevara, bueno, ya, para pedir una visa ya no es tan fácil en el caso de Cuba, pero pon tú que quieran entrar por otro país. ¿Ustedes los alertan de estos tipos? Bueno, como tú sabes, la base de datos es pública, incluso las personas pueden denunciar, hacer sus denuncias ahí, después nosotros investigamos más y esto, pero hasta ahora lo que las autoridades de Estados Unidos nos han pedido y han estado interesadas, el FBI, ICE y esto, es en los que están en los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Mintiendo en sus declaraciones de inmigración o en sus documentos o en entrevistas, porque hay una cantidad de preguntas desde el primer formulario, que es el I-130, hasta el N-600, que creo que es el de la ciudadanía,
donde te preguntan si fuiste parte de violaciones de derechos humanos, si fuiste miembro del Partido Comunista, si perteneciste a algún tipo de organización militar o paramilitar. Y estos son los que más les han interesado. Gracias a esa denuncia, ya hay varios que han sido deportados, como el famoso Veguita de las prisiones de Matanza, las Canaletas y Ahuica, un torturador. La señora Melody González. Melody González Pedraza, que llegó aquí a los Estados Unidos, creo que menos de un mes después de dictar una sentencia contra 4 muchachos de Calabazas de Sagua de 3 y 4 años, sin pruebas y basada más bien en una confesión arrancada de uno de ellos que después se retractó, pero de todos no tuvieron en cuenta eso. Y está también preso el piloto, como ustedes González saben, Pardo Rodríguez. González Pardo, que fue uno de los que persiguió a la avioneta de José Basulto después que derribaron las otras 2, en los que murieron 3 ciudadanos americanos y un ciudadano cubano. La estuvieron persiguiendo como por 12 minutos, de acuerdo con las transcripciones originales que tuvo que dar Cuba y la que tuvo que dar Estados Unidos para ver este caso en Naciones Unidas, ¿no? Sí. Y así, hay otros que se han autodeportado, uno que fue hasta miembro del Buró Político, Misael Enamorado. Uh-huh. Fue miembro del buró Político del Partido Comunista en el 5º Congreso. Y también otro, Belio Eduardo Infante, un ex miembro de la sección 21 de la contrainteligencia, que se ocupaba principalmente de la oposición. De los opositores. Ven acá, ¿y qué ha pasado con aquel que fue jefe del equipo de coordinación y apoyo de Fidel Castro y fue primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, creo? Está ahí, que yo sepa hasta ahora, no tenemos noticia de que esté detenido. No está detenido. Tú dices Menéndez, correcto. Sí, ahora... que él llegó, por cierto, ya una vez que se acabaron los paroles humanitarios, se acabó la concesión del I-220 y se cerró la frontera, llegó por reunificación familiar. Y algunos han llegado así por reunificación familiar, porque parece que esto es como una especie de patrón. Mandan por delante a los hijos y después vienen ellos. Sí, ahora hay una cosa acá que a mí no deja de intrigarme. Y no sé qué pensarás tú al respecto, es una especulación. Las especulaciones no son baldías siempre, porque las especulaciones te permiten por lo menos saber cuáles eran las opciones que estaban en juego en el momento en que se especula. Que alguien que fue miembro del Buró Político, que alguien que perteneció a las altas jerarquías cubanas, salga de Cuba por vía legal y llegue aquí, además, por lo general, los que llegan no van corriendo a la Brigada 2506 a afiliarse al movimiento opositor cubano, sino todo lo contrario. Yo me pregunto, ¿existirá en el Estado cubano una organización, una vía, un canal para mandar a toda esta gente que mandan para acá y crear aquí algún tipo de contramedida frente al exilio, la quinta columna, crear una densidad poblacional que se exprese en el voto favorable a ellos? ¿Qué tú crees de eso? Eso por una parte, las dos cosas que ustedes acaban de mencionar, es como una quinta columna que puede sufrir efectos de influencia, puede también mandar remesas, porque hemos visto varios casos en los que no recuerdo ahora el nombre exacto de él, amigo del Cangrejo sí, claro, José Javier Cabrera. Exacto. No, Jorge Javier Cabrera. Crear negocios. Y lo de ese fue increíble, porque ese llegó aquí como en el 24 y en menos de un año tenía 11 sucursales de ese negocio, que generalmente son negocios de envío a Cuba. Sí, claro, que eso, si el tipo se hubiera ido, si el tipo se hubiera ido en ruptura con el Cangrejo, no había negocio de paquete.